Aleida, MJ por aquí. ¿Qué Aleida, tal, MJ? ¿Cómo estás? aquí vamos a presentar un poco a la comunidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Que creo que va a estar bastante guay esto. Eso es, una nueva primera edición de este otro tipo de iniciativa. En este caso, la primera entrevista que vamos a hacer. Esperamos que esta sea la primera de De muchas otras, ¿no? muchas, eso es. Y que vosotras que la estáis viendo os animéis en cualquier momento que queráis que os hagamos una entrevista como esta que vamos a hacer ahora. Simplemente nos decís y con gusto, ¿no? Nuestro objetivo con este tipo de entrevista es bueno, poder dar ese espacio para que vosotros compartáis en un formato mucho más, por decirlo así, coloquial, ¿no? Sí, Y tranquilo, vuestra experiencia específica en los distintos entornos y sectores en los que hayáis sobre, trabajado, ¿no? sobre todo eso. Vamos a intentar que no solamente presentaros a alguna persona de la comunidad de mujeres en SEO, sino también asociar esa presentación o esa persona a temas o áreas de expertise que tiene y que nos puede enseñar un montón de cosas. Así que si quieres, Aleida, hacemos los honores y presentamos a la primera persona que vamos a entrevistar, que va a estrenar este formato, y te cedo a ti ese honor. Por supuesto, comenzamos la primera edición con Orit Mutznik. Quizás vosotros todavía no tengáis el placer de conocerla. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con ella y es una SEO con muchísima experiencia, con más de 10 años de experiencia. Ha trabajado en eToro, en Silfred, en Datacam. Ahora ha comenzado literalmente hace 3 semanas en Forbes como la Head de SEO Internacional, es decir, podéis ver que ha tocado muchísimos sectores, ha trabajado in-house, se ha podido involucrar muchísimo en diferentes tipos de proyectos y el día de hoy tenemos, bueno, la suerte de poder contar con ella para que nos cuente muchísimo de todas estas experiencias y más. Vais a ver que las preguntas están muy guays y muy bienvenida, Orite. La añadimos que también es una gran pythonera o pythonista, como lo queramos decir, así que Eso es. aquí tenemos a Ori, bienvenida. Hola chicas, muchísimas gracias Hola. por la introducción. Hola, ahorita es todoterreno, de verdad. Ahora está en SEO, en un publisher. Estuvo antes en e-commerce. Es SEO pythonista también, de todo un poco, Orit. Me encanta. A tope. Me gusta siempre diversificar lo que hago, siempre tomar nuevos desafíos. Sí, Qué y guay. muy feliz de estar aquí y hablar con vosotras sobre, bueno, ser mujer en SEO y hacer algo para la comunidad en español por primera vez para mí, así que espero que, bueno, que pueda Seguro, manejar el SEO en español para la entrevista. seguro lo dominas. Nosotras estamos encantadas de que estés aquí. Te damos las gracias también en nombre de Estela, que hoy no puede estar, pero te damos las gracias en nombre de todo el grupo, toda la comunidad, porque va a ser un placer aprender cosas de ti con todo lo que nos vas a contar hoy. Que bueno, ahora Aleida te lanza la primera pregunta, pero eso, que de corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Y además que tu acento y tu español es perfecto, Sí, ¿eh? sí, No es sí, por nada. sí. Me encanta ese puntazo, ese acento argentino también, ¿eh? Hay Orit, ahí momentos guay. que sí, sí, sí. Bueno, soy argentina, bueno, no estuve ahí ya más de una década, me parece, pero bueno, Argentina para siempre y nacida y bueno, aunque crecí la mayoría de mi vida fuera, pero bueno, ese es mi origen, así que, y es una buena oportunidad para mí para practicar porque bueno, la única persona que habla español es, bueno, es mi mamá y por teléfono y nada más con mis hijos es hebreo la mayoría, así que bueno, inglés en mi trabajo, así que bueno, así mezclando todo. Multilingüe internacional, me encanta. Yo creo que nos da la oportunidad también para comenzar con la primera pregunta que tenemos planificado, ¿no? Si nos puedes compartir cómo fue que comenzaste a hacer SEO, cómo te convertiste en SEO y qué te atrajo del SEO para comenzar, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, disculpen, estoy mezclando mis idiomas. Bueno, comencé en SEO en el 2008, eso después de varios años en realidad mi primer trabajo fue como traductora, ¿no? Al minuto que pude utilizar mis idiomas para
bueno, para ganar dinero, empecé a traducir desde mi adolescencia, así que estuve traduciendo por mucho, mucho tiempo al español, al inglés, al hebreo, porque bueno, como les contaba, yo nací en Argentina, de pequeña emigré a Israel y ahora, bueno, estoy viviendo en Gran Bretaña, en Londres, hace 3 años. Así que bueno, comencé como con una traductora y después me interesó mucho trabajar para una compañía digital, o sea, me interesó todo el tema de Internet, así que quería hacer el cambio en vez de escribir o traducir en la vida real, digámoslo así, con gente, quería pasar al mundo online y pude utilizar esta experiencia que tenía en escribir contenidos y traducir contenidos para conseguir mi primer trabajo como content manager en William Hill hace mucho tiempo en gambling. Así que yo era content manager y ese puesto ya se sentaba bajo del departamento de SEO, de SEO en William Hill. Y yo siempre era la persona que recibía todas las instrucciones de SEO, o sea, poner la keyword acá, escribí eso, frecuencias, toda la density frequency, todas las cosas que habíamos hecho antes en el 2008. Y eso me puso muy, muy curiosa. Yo siempre fui una persona curiosa, quería saber por qué me están pidiendo esas cosas. Y me di cuenta que, bueno, nadie tuvo tiempo de explicarme por qué. Así que decidí aprender sola y entender, o sea, qué esta gente está haciendo, por qué me está pidiendo estas cosas. Y aprendí bastante y al minuto que vi que se abrió un puesto de Junior SEO, decidí postularme y bueno, entonces otra vez mis idiomas me ayudaron mucho, así que pude recibir ese puesto como Junior SEO porque necesitaban algo para alguien para Latinoamérica y España, así que bueno, me viene perfecto, así que les interesaba menos mi experiencia como SEO, así que pude aprender todo mientras trabajaba, pero eso tampoco me alcanzó porque en el principio de mi carrera como SEO hacía exclusivamente la parte de link building y yo siempre tenía el presentimiento que hay mucho más en SEO que link building, así que he decidido aprender en ese punto, después de 2 años en SEO, decidí aprender un curso de SEO para tener más contexto y al minuto que aprendí eso se me abrió todo un mundo y decidí, bueno, ahora es el momento de que entiendo muchísimo más y quiero hacer muchísimo más de link building. Y así fue yendo mi carrera de link building a content marketing, que eso me permitió mezclar mi experiencia y utilizarla para SEO. Y después fui avanzando en mi rol porque siempre quería aprender más. Así que entonces empecé de content marketing y project management en SEO. Y después de a poco era otra vez muy curiosa de lo que están haciendo toda la gente en mi equipo. Así que prácticamente estaba más al tanto de lo que están haciendo todos que mi jefe en ese puesto. Qué bueno. Cuando decidieron hacer un cambio en leadership donde estaba trabajando, así que, bueno, empecé a ser team leader y desde entonces estoy en puestos de team lead, Manager, sí. yeah, manager, team lead, y fui avanzando desde ahí y me parece que sí, el hecho de que estuve en varias industrias fue muy interesante, así que no estuve en una agencia, pero por otra parte, como estuve en varias industrias, eso me ayudó a acumular muchísima experiencia en varios aspectos de SEO, así que eso es algo que estoy muy agradecida. Y además puedo ver que ha ido de forma, por decirlo así, progresiva, no solamente en diferentes industrias, pero en diferentes tipos de puestos, ¿no? Me llama mucho la atención, primero, como la persona que recibía las instrucciones del SEO, ¿no? Después ya como SEO, pero de la parte del link builder, después de optimización de contenido. Me gusta cómo ha sido esa, por decirlo así, evolución y permite ver
cuántas diferentes opciones existen en SEO para desarrollar una carrera, ¿no? Es increíble y me encanta verlo así, sí. Exacto, por eso nos gusta tanto, me parece que puedo, que puedo hablar en nombre de todas, por eso nos gusta tanto lo que hacemos, porque hay tanto que hacer, tantas cosas distintas y es una profesión que siempre va evolucionando y tenés que evolucionar con SEO, porque si no, bueno, te quedas detrás, así que siempre, por eso no importa cuántos años estás en SEO, siempre aprendes algo nuevo, o sea, todos los días yo aprendo algo nuevo. Totalmente, Y totalmente. sí, vosotros también, así que por eso me gusta tanto lo que hago. A mí me parece curioso y a la vez me resulta familiar que en las primeras etapas de la trayectoria SEO de muchas personas está el link building casi siempre. Yo misma me pasó también, en mis primeros años estaba metida en eso, así que me parece bastante interesante también. Exacto, la parte técnica viene después, me parece, cuando ya estás empezando a entender el contexto más grande de lo que estás haciendo. Sí, Sí, es una sí. evolución totalmente. Bueno, Ori, pues te voy a hacer la segunda pregunta, a ver qué nos cuentas. Principalmente sobre, como tú has estado principalmente en SEO in-house, ¿no? En distintos sectores, ¿qué obstáculos te has podido encontrar y cómo los has solucionado para seguir evolucionando? Entonces, realmente es distinto en cada industria y es distinto en cada puesto, en cada compañía, así que tuve muchísimos obstáculos durante los años, pero me parece que el mayor obstáculo es probablemente la parte educacional, o sea, cuando en mis últimos 3 puestos más o menos fui la primera SEO en la empresa, digámoslo así. Así que yo no pude venir, ya aprendí, pero me parece que es algo que ya supe desde el principio o que ya me lo imaginaba. No puedo entrar y decir, quiero esto, hagan esto. La gente necesita contexto, la gente necesita saber por qué. Como yo necesitaba al principio de mi carrera saber por qué en muchísimas instancias. Así que sí, yo para poder conseguir las cosas que quería hacer, muchísima educación, muchísima construcción de relaciones, así que es algo que me parece que muchos SEOs lo ven como menos importante, pero la verdad, si tenés buenas relaciones con la gente con las cuales trabajas, con la gente que te puede conseguir lo que querés, eso te facilita la vida en maneras que no puedo ni describir, porque es muchísimas cosas que pude conseguir durante mi carrera y muchísimos wins en SEO los pude conseguir por tener una buena relación, por siempre describir, siempre explicar al SEO como algo muy simple. Gente que venía, por ejemplo, en eToro, reemplacé a alguien, a un freelancer que estaba 2 veces por semana ahí, y así que claramente él no tuvo mucho tiempo para explicar las cosas. Solo tenía tiempo para decirles, ok, hagan eso, hagan eso. Y yo cuando entré como in-house, el hecho de que pude sentarme con los ingenieros, con los devs y explicarles por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo y hacía cosas como crear presentaciones y reuniones acerca de educación de SEO y adaptar la presentación a la gente con la cual estoy hablando, después de entender sus obstáculos y sus intereses y sus prioridades. Eso me ha facilitado muchísimo lo que estaba haciendo, porque la mayoría de los obstáculos vienen de problemas de comunicación, vendría a serlo. O sea, es muy difícil. Funciona mucho mejor cuando les digo, ok, eso es lo que querían hacer, perfecto, porque yo quería hacer algo igual que tiene que ver con eso y ya hago como un piggybacking de lo que ellos querían hacer y ya la puerta se me abre por completo y puedo hacer muchísimas cosas y eso es lo que
sí, me parece que ese es el mayor obstáculo cuando básicamente adaptándote a las prioridades del business, y si no lo haces, vas a tenerla muy difícil durante tu vida como SEO en la organización. Me encanta que lo comentes porque yo creo que sobre todo MJ, cuando nosotros comenzamos a hacer SEO un poco más aquí en España, siempre se veía el SEO como algo muy, muy puramente técnico, ¿no? Y se veía todo muy técnico, y no es por nada, pero esto que estás comentando ahora mismo tú, claramente puedo ver cómo cambia, cómo puede ser la clave del éxito o del desastre, y también en agencia, ¿no? Cuando te comunicas con el cliente, ¿no? Pero yo creo que por desgracia, durante mucho, mucho tiempo, es algo que lo que no le prestamos especialmente atención, ¿no? A la importancia de saber comunicar, saber gestionar, saber influenciar, de gestionar relaciones. Yo creo que desgraciadamente algo a lo que le vamos prestando cada vez más atención cuando vamos desarrollándonos más y alcanzamos cierto nivel. Entonces ya cuando ya somos jefes de equipo, ¿no? O líder de equipo, que nos damos cuenta que esencial tiene que ser eso si queremos sacar adelante un proyecto, ¿no? Y conseguir recursos y resultados. Y lo que ha comentado Orit de personalizar el mensaje en función de la persona a la que le vas a hablar, si es un directivo, si es un técnico, si es un ingeniero, si es una persona de contenido, o sea, y luego el nivel de evangelización del SEO, que es muy importante para que la gente crea que es una capa transversal que va a impactar muy fuerte en el negocio. Total. Exacto. Y varias veces yo he llegado a organizaciones donde históricamente había mucha fricción entre distintos equipos por problemas de comunicación, y eso también es algo que pude utilizar siendo nueva, por ejemplo, y tratar de escuchar a los dos equipos con una perspectiva nueva, y eso típicamente ayuda a relajar un poco lo que está pasando, y la gente te escucha, y básicamente saber sus pain points, digámoslo así, y hablar de eso, y así cada persona que siente que lo están escuchando, entonces te abre la puerta. Así que además de eso, por supuesto, no es solamente la parte humana, es la parte de también priorizar, está bien. Sí. Las cosas que tenés que hacer, o sea, encontrar las cosas fáciles que se pueden hacer, las cosas que son fáciles de hacer, fáciles de explicar, las cosas que tengan impacto alto, o sea, todo ese matrix, y saber utilizarlo desde el principio, me parece que es algo que ayuda muchísimo, porque hay varias, y por supuesto, preparar explicaciones y construir case studies alrededor de todo lo que haces, porque otra vez vuelve a la parte humana, pero ya tocando SEO. Cuando explicas bien las cosas que querés y lo conectas a las prioridades del business, del equipo, las cosas suelen ser mucho más fácil y bueno, una gran ganancia para SEO, porque tus cosas, bueno, van al aire mucho más rápido. Totalmente, totalmente. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre estas experiencias quizás un poco más específicas que has tenido? ¿Qué es lo que has encontrado de único o diferente cuando has trabajado en todas estas industrias que has tocado, ¿no? Has trabajado para e-commerce, en fintech también en gambling, en educación, ahora en una publicación, ¿no? ¿Qué es lo que has ido encontrando que ha sido como único de cada uno de estos sectores? Es todo me parece que es, bueno, tenemos todas las disciplinas de SEO que conocemos, la parte del contenido, la parte técnica, la parte offsite. La prioridad entre estas disciplinas era mayormente la que era distinta entre las distintas industrias en las cuales trabajé. O sea, por ejemplo, en gambling fue link building bastante significante, pero ahí también hicimos el pivot hacia
content marketing y porque, bueno, no puedes hacer mucho, o sea, tenés un cap sobre el link building, en un punto quizás la cantidad no te ayuda necesariamente y tenés que conseguir sitios que sean mucho más de calidad de lo que podrías conseguir con link buying, link building. Que tenés que ser más creativa, ¿no? Así que entra el elemento de content marketing. Entonces, en gambling la mayoría era link building, content marketing, content development, pero y la parte técnica no era tan, era me parece prácticamente la última prioridad ahí en la mayoría es content and link building. Cuando empecé en eToro cambió totalmente mi vida, digámoslo así, porque ese era mi primer puesto que era puramente técnico, 100% técnico. Y me acuerdo que yo tenía, me dio muchísimo miedo al principio de cómo voy a poder hacer ese cambio después de venir de tantos años de, bueno, pura experiencia en contenidos, ¿cómo voy a hacer el cambio hacia Technical SEO? Y la respuesta es, bueno, paso a paso, ¿no? Se aprende y me alegro mucho que eToro me dio esa oportunidad porque aprendí muchísimo de la parte técnica, porque claramente era una single page application, heavy on JavaScript, y tuve que aprender lo que significa y las cosas que necesitaba hacer para que Google pueda indexar todos esos contenidos. Así que la parte técnica, la parte de internal links, así que cambió prácticamente por completo mi focus y entonces se transformó en international SEO. Muy importante la parte internacional, esa es la parte que prácticamente dominó todo lo que estaba haciendo porque bueno, la expectativa era crecer en el lado internacional y ese es el momento que bueno, le dije, bueno, tengo que hablar con la mejor SEO internacional que existe, así que por favor mándenme al taller con Aleida. Así que en ese punto... Es cierto, que En Brighton, ¿no? cuando fuimos a ese taller. Exacto, y fui a Dublin a ver a Leida y aprendí muchísimo, muchísimo, porque me parece más que nada lo que Aleida hizo para mí es confirmar muchísimas hipótesis que tenía acerca de SEO internacional, porque tenía muchísimas ideas, pero siendo la persona que, bueno, levantó todo el esfuerzo de SEO en la compañía, no tenía nadie que me diga, sí, eso es verdad, no es verdad, hacerlo así, hacerlo así. Y Aleida, bueno, me dio todo lo que necesitaba y volví con todo mi arsenal de vuelta a eToro y, bueno, hicimos cosas bueno, increíbles con respecto a hreflangs y soluciones más creativas con hreflangs y bueno, respondiendo todo tipo de cuestiones, son paginaciones y todo eso también con hreflang, cosas así. Así que bueno, muy, muy agradecida a Leida por ese boost en mi aprendimiento de SEO, así que eso fue muy importante, pero bueno, muy técnico. Y bueno, y después de eToro me fui a Silkthread puramente porque porque quería venir a vivir en Londres, si no, no hubiera dejado a eToro, me gustaba mucho trabajar ahí, pero bueno, tenía ese sueño de vivir en Londres, de la cual me enamoré, así que bueno, me mudé. Gracias a Silkthread y después fueron 3 años de pivot again a SEO, e-commerce SEO, y eso fue también súper, súper interesante, porque sí, también es un aspecto súper, súper técnico, pero bueno, totalmente distinto en el sentido de que, bueno, hablando de accesibilidad, a las distintas páginas y distintas categorías, que hay muchísimas, así que cómo logras conseguirlo, cómo logras conseguir que Google indexe a todos los contenidos que querés.
y no solamente páginas específicas o países específicos, todo tiene que estar indexado, y después de eso se agregó también International SEO to the mix. Así que sí, fue muy, 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 muy interesante. Y sí, técnico, pero también la parte de contenidos ha vuelto porque hemos crecido el blog significativamente, que eso fue un quick win buenísimo, porque era otra manera de hacer accesible los contenidos del sitio, porque claramente un sitio de e-commerce que vende ropa, la única manera que puedes descubrir cosas es pasando por las categorías, sabiendo lo que estás buscando. Así que el blog les permitió a los clientes o a las mujeres que buscan vestidos o ropa o lo que sea, permitió mostrar los productos en otra forma, en una forma más que les ayude a descubrir lo que tenemos sin tanto esfuerzo de buscar y saber lo que estás buscando, etc. Así que sí, combinación de la parte de contenido, blog, technical, international SEO, todo eso. Y bueno, yo sé que estoy hablando mucho, disculpen. No pasa nada. No, perfecto. Muchas gracias por compartir tanta Todo experiencia. suma, todo suma, sí, sí. Una de las cosas, estoy particularmente impresionada ahorita, dos cosas, ¿no? Usualmente, en SEO, quizás lo que decimos es que la forma más fácil de aprender, sobre todo al inicio, es cuando efectivamente trabajas en agencia, porque te da la Sí. oportunidad de ver muchísimos sectores y también de que normalmente comienzas como junior, pero estás en un equipo con mucho más SEOs de los que aprendes rápidamente. Pero me encanta ver tu caso y cómo nosotros nos creamos nuestro propio camino de diferentes formas e independientemente de eso, si tienes ganas y eres luchadora como tú, puedes tener mucho éxito independientemente del contexto, ¿no? Porque se puede ver que tú, has tenido éxito siendo completamente in-house, siendo muy proactiva, identificando lo que no entendías, lo que todavía no podías confirmar porque no tenías esa organización en la que estabas rodeada de más SEO, pero siendo proactiva, apostaste por tu aprendizaje, por ir y aprender. Y por otro lado, otra de las cosas que tú has dicho, que agradecías a ciertas organizaciones que te dieron la oportunidad en ciertos puestos cuando todavía no tenías un background o una experiencia en esos puestos, pero yo también te voy a decir una cosa, si te dieron la oportunidad a ti es porque tú creías en ti primeramente y tú aplicaste y fuiste lo suficientemente segura para que ellos estuvieran seguros de que tú también ibas a poder desarrollarte bien en esa posición, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque desgraciadamente muchas de nosotras, sobre todo las mujeres, muchas veces no tendemos a subestimarnos en ese aspecto, ¿no? Creo yo. Sí, que si no cumplimos todos los requisitos, eso es. No vamos para No adelante. aplicamos, Entonces, no aplicamos, no decimos, pero yo no sé, este punto de aquí no voy a aplicar. No, yo creo que tú eres el ejemplo perfecto de eso, que vale la pena apostar y si hay algo que no sabemos, pues ya va a haber suficientemente espacio para aprender. Lo importante es eso, la honestidad y comentar lo que existe una cosilla, pero que tú tienes la capacidad y más de aprenderlo. Y tú has demostrado perfectamente que se puede hacer sin problemas, ¿no? total, perdón que te corte, y los cimientos SEO que tú tienes, que a pesar que no has tenido un superior SEO o un equipo SEO, has avanzado, has crecido y a lo mejor has hecho un doble check haciendo algún curso, a lo mejor con Aleida o con otras personas, ese doble check te ha servido para validar que lo que tú pensabas era verdad. Entonces, no sé, es muy meritorio, me parece, vamos, un crecimiento digno de aplaudir. Muchísimas gracias. No, la verdad es que me parece que otra manera de, además de agencias y además, sí, es verdad, en los últimos años, digamos, 5 o 6 años, sí, era la primera SEO en la empresa, pero antes de eso, cuando estaba en 888, después de William Hill, era parte de un gran equipo, era in-house, pero era una parte de un gran equipo, y eso me parece que fue una escuela de SEO para mí. Al principio siendo bastante junior, como 2 años en SEO y aprendiendo muchísimo del equipo, de una manera así que después de hacer mi escuela de SEO en 888, me sentía, perdón, tenía confianza en mí misma para poder aplicar a eToro y decía, ok,
ahora sé que puedo run things, que puedo manejar equipos grandes, manejar todo el esfuerzo de SEO y bueno, y Toro me dio esa oportunidad, bueno, por años de experiencia. Y aunque tenía mi experiencia en otras cosas, yo les había comentado, contenido, esa era mi mayor emergencia, perdón, mi mayor experiencia, ellos me dieron esa oportunidad y la verdad también tiene que ver con la confianza que tienes en tú misma, porque yo siempre he creído que, bueno, si me dan la oportunidad, yo voy a hacer todo para lograrlo, todo para que sean orgullosos de mí. Y eso es todo lo que hice, bueno, prácticamente durante mi carrera. No hay nada que esté demasiado lejos de mí, no hay nada que puedo complementar a mi educación. Y además también cuando estaba en Silkthread y otra vez eran mis primeros pasos en e-com, a pesar de haber hecho SEO internacional y technical SEO, en e-com era mi primera vez, no me dio vergüenza de pedirles ir a un workshop en Brighton SEO de e-com, y eso también me ayudó un montón, porque me parece que SEO está lleno de disciplinas y subdisciplinas y es muy difícil para una persona saberlo todo o pasar la experiencia en todo el mundo. Por supuesto que a las agencias lo tienen un poco más fácil porque, bueno, tienen distintos clientes, etcétera, pero es muy difícil para in-house conseguir ese tipo de experiencia. Así que, bueno, siempre para mí es muy importante tener esa confianza en mí misma y hacer cosas con entendimiento, o sea, con educación, porque yo no voy a ir y voy a inventar cosas y voy a decir, bueno, yo he decidido eso porque, bueno, espero que funcione. Busco validar muchísimo lo que sé. Por eso cursos y talleres y conferencias, siempre busco aprender cosas nuevas que me agreguen cosas. Así que sí, me parece que es importante, bueno, para todos saber que sí, podés aplicar a un puesto teniendo 90% de los puntos en el posible puesto. Y sí. Genial. Total, total. Pues mira, yo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con e-commerce, que es una de las áreas en las que has trabajado. Y principalmente es que nos resumas qué puntos claves consideras que forman parte del éxito de una tienda online, bajo tu experiencia, claro. Me parece que en e-com me parece que la parte más importante es tener el mayor control posible. Ya sé que es muy difícil decirlo o más fácil decirlo que conseguirlo, pero cuanto más independencia de la parte técnica tiene el SEO, mejor. O sea, pude llegar a un punto en Silkthread que no necesitaba depender de los devs cuando quería hacer cosas específicas. O sea, me parece que mucho de mi tiempo lo pasé pensando en la parte más de infraestructura. O sea, yo quería desde el primer día desconectarme de los devs lo más posible. Por supuesto que en Silkthread había un equipo de devs buenísimo y ellos, pero por otra parte no quería depender de ellos 100% de mi tiempo. Así que muchísimas cosas que he definido y me han ayudado a construir son todo tipo de mecanismos que me ayudan a crear landing pages, por ejemplo, sola, o agregar inner links yo misma, o acceso a los blogs para poder tener un blog. Todo ese tipo de independencia me parece que es muy difícil, me parece, conseguirlo, pero si es de alguna manera posible para la organización darle esa independencia a los CEOs, al final les va a convenir muchísimo porque, bueno, el recurso dev es muy caro con respecto a, bueno, tiempo, dinero, no tengo que explicarles, pero que cuanto menos
cuanto menos dependiente eres como el SEO, más podés hacer. Y eso me parece fue bueno, lo que me ayudó muchísimo a tener mucho éxito ahí, porque pude tener en un punto la independencia total de poder atacar trends, por ejemplo, cada nueva tendencia en el mundo de la moda o en el mundo de lo que sea, algún nuevo tipo de vestidos o neón o lo que sea, pude atacarlo inmediatamente porque tenía la posibilidad de hacerlo y eso es lo que me permitió siempre me hace reír porque cuando logramos estar en el primer puesto sobre dresses en Gran Bretaña, siempre me imaginaba los grandes equipos que tienen la competencia, ASOS, etcétera, me los imaginaba en mi cabeza diciendo, ¿quién son estos? ¿Qué está pasando? Así que tener todo ese tipo de mecanismos como, por ejemplo, Dynamic Sitemaps, como decía, interlinking, sometimes automatic interlinks, cosas así, toda la parte automática, por eso también me interesó la parte de Python, por la parte automática y cómo podemos hacer cosas más rápido, cómo podemos ahorrar tiempo. Así que eso me parece que es el mayor aspecto, teniendo la independencia de hacer cosas yo. Y por otra parte, vuelvo al punto de las relaciones con los devs y la parte que no puedo hacer yo, sí tener esa relación y ese buy-in con stakeholders para poder hacer todo lo demás, para los proyectos más grandes que sí requieren devs. Así que ese es... Eso yo creo que ha sido una visión muy estratégica tuya, ¿eh? Porque está claro que necesitas esa inversión inicial, por decirlo así, para poder automatizar un montón de cosas o poder tener la flexibilidad tú de implementar cosas sin necesidad de requerir soporte de desarrollo después en el proceso. Pero vamos, claramente cuando lo ves hacia atrás dices, qué buena inversión, qué genial, pero claro, cuando tienes que priorizar al inicio y en vez de implementar un montón de cosas que necesitas para allá, te pones a invertir en algo así, pues quizás es más difícil, ¿no? Poderlo priorizar, ¿no? Pero es genial que lo hayas podido hacer definitivamente. Yo quiero hacerte también... Sí, dime. No, lo único que quería decir es que es una combinación de las dos cosas, o sea, también construyendo la infraestructura de poder hacer al final del día cosas yo misma, pero por otra parte, priorizar tickets que eran más, digamos, más pequeños con más impact, like max impact, minimum effort. Así que eso es lo que fui haciendo al inicio. Pequeñas cosas para los devs, grandes cosas para que pueda... pequeñas cosas que pueden aparecer en el sitio inmediatamente y por otra parte construyendo la infraestructura para poder hacer cosas en el futuro sola. Así que esa fue una combinación de las dos cosas. Vale, perfecto. Una pregunta. Hablando de e-commerce, porque yo sé que tú has dado muchas charlas sobre este tema, paginaciones. ¿Cuál ha sido, y si nos puedes comentar un poco, esa configuración que has identificado es la ideal, la que te ha funcionado mejor en el pasado? Porque yo sé que, bueno, cuando Google dejó de dar soporte, por decirlo así, o de recomendar o de tomar en cuenta los tags de paginaciones, se generó muchísimo revuelo, se han hecho muchos tests y hacks y workarounds, pero realmente de forma consistente, sostenible y escalable, ¿qué es lo que tú recomendarías en base a tu experiencia? Bueno, al principio cuando he llegado y vi toda la paginación que estaba totalmente bloqueada para Google, no solamente bloqueada, estaba canonicalizada y con los hashes, así que Google no tenía ninguna manera de llegar a nada que tenía que ver con la paginación. Y yo no sabía al principio si era malo o si era bueno y qué exactamente voy a conseguir con esto. Y justo mientras estaba pensando eso, salió
noticia de Google que bueno, van a deshacerse de rel next previous. Así que dije, ok, algo, estoy, ¿cómo puedo hacer algo con esto? Porque lo tengo completamente, nada estaba claro en ese punto. Así que justamente tuve la oportunidad de ir a Brighton SEO, donde justamente Adam Gent habló del tema de paginaciones y finalmente conseguí algo que it made sense. O sea, lo que él estaba proponiendo, a pesar del hecho de que no teníamos las instrucciones claras de Google acerca de qué hacemos ahora, la manera que lo explicó de que las paginaciones, la parte más importante de paginaciones o la pregunta más importante acerca de paginaciones que te puedes preguntar es qué tipo de contenido tenés en esas paginaciones y si los enlaces que entran a los contenidos, al contenido de las paginaciones son importantes para ti. O sea, y pensándolo de mi parte, las paginaciones no son contenido duplicado, porque en realidad existían únicamente porque no hay lugar para meter todos los productos en una página. Y yo quiero que Google descubra a todos los productos. Ese es mi goal como SEO, ¿no? Que descubra a todas las... Y eso era más importante para mí que accidentalmente un page 2 llegue a los rankings. Así que tuve que pensar en mis prioridades. Así que he decidido tomar la ruta de hacer las paginaciones totalmente standalone, o sea, canonical a la misma página, con page 2 y todos los links, clean hrefs que apuntan a cada diferente página, haciéndolo todo totalmente visible para Google y con la explicación siendo que todos esos productos quiero que Google los encuentre y es mucho más importante para mí que accidentalmente teniendo el page 2 en los resultados. Es un riesgo que se toma porque nunca se sabe cómo Google lo puede tomar. Pero lo que hicimos como precaución es hacer un DSEO de las paginaciones, o sea, hacer una distinción bastante clara de cuál es la página inicial que la cual queremos tener en los SERPs y cuáles son las páginas que solo existen para que se vean los productos. Así que hicimos los cambios en las metas y también la mayor parte del contenido de la categoría lo tuvimos solamente en la primera página, haciéndoselo bien claro a Google y esa fue la mejor manera que pude hacerlo porque es bastante claro también en la charla que hice en Brighton en ese tiempo, que al minuto que hicimos toda esa implementación en el sitio, porque también en el camino cambiamos la paginación de client side a server side JavaScript, así que todo ese cambio junto, finalmente Google logró ubicar a todos esos productos y fue un día después que todo se fue para arriba y cambió todo esencialmente, porque en un e-com lo más importante son los productos, ¿no? Ese es el contenido que tienes. Y si de repente abriste tu sitio para que Google descubra 100% de tu contenido y todo eso está bien enlazado, entonces, bueno, para mí es claro que esa fue la mejor manera de hacer las cosas, bueno, particularmente para mí y mi caso. Pero en otra parte hay casos de paginaciones que si lo único que te interesa es la primera página o si sí tienes duplicaciones de contenido, por ejemplo, claramente esa no sería la opción con la cual iba. Pero yo fui con este método porque lo que era más importante para mí es que Google descubra a todos los productos, porque podías no mostrarle a Google toda tu paginación y por otra parte, y para sí ayudarle a Google a descubrir esos productos, es teniendo muchísimo control sobre los interlinks que tenés en tu sitio, ¿no? O sea,
asegurándote que cada cosa está bien conectada para que Google llegue a todo, pero eso es muchísimo más trabajo y no es, digamos, 100% bulletproof, dejar que todo esté y que todas las páginas reciban sus enlaces de todas las partes del website. Porque sí, hay productos que están conectados de distintas categorías, pero ¿por qué no? El producto tiene más fuerza cuando está conectado desde varias categorías y es mucho más fácil de conseguir de esa manera. Así que esa fue mi manera de hacer las cosas y sí, funcionó y le ayudó mucho al sitio y sí, logramos superar sitios de e-com muchísimo más grandes que el que tenía yo. Así que sí, todavía tengo mucha confianza en que esa es la manera en la cual yo sí, trabajaría en cualquier otro e-com. En casos similares. Muy interesante. Yo lo que creo es que, por lo menos en España, es uno de los grandes temas, la paginación, porque hay mucha gente que piensa no solamente en que Google tiene que descubrir los artículos o los ítems que están en páginas profundas, sino que la gente empieza a pensar en rastreo, en indexación, en el traspaso de autoridad interna. Entonces, empiezan a meter tantas variables que a veces la toma de decisión de cómo hacerlo ya te estás poniendo tú en una situación muy compleja. Entonces, bueno, está muy bien una manera, digamos, de verlo más sencilla, ¿no? Y decir, mi objetivo es que los artículos se vean, pues lo voy a gestionar así. Así que, muy bien, gracias por la experiencia. Bueno, Aleida, ¿algún comentario? No, yo creo que es esencial pensar en el contexto, ¿no? Yo creo que el contexto lo es todo, lo que comentaba Orit, y como cuando ella fue yo creo que era presentación o curso de Adam, ¿no? Hablando de este tema, que también profundizó mucho, hizo también, yo creo que un white paper, estudios, etcétera. Tú también hiciste uno, Ori, de todos los e-commerce en UK, ¿no? En e-commerce, sí, él lo hizo en varias industrias y yo me hice el Te focus. enfocaste en e-commerce. Y encontrarte que al fin y al cabo es un poco de sentido común y lógica también, ¿no? Es como y yo creo que ese es el problema muchas veces en el SEO, que nos volvemos un poco locos por todas las posibilidades de combinaciones y configuraciones que tenemos, pero que al fin y al cabo lo que tienes que pensar es cómo busca el usuario y cómo nosotros tenemos que configurar las páginas para que realmente sean aquellas sitios o aquellas páginas donde realmente vale la pena que el usuario llegue, cómo lo configuramos para que esto ocurra sin, por decirlo así, dejar de tomar en cuenta de que tenemos todo este número de paginaciones que están mostrando lo que decías tú, Orit, contenido diferente, que no es contenido duplicado, ¿no? Es decir, entonces, con todas las herramientas y combinaciones de configuraciones que hacemos, ¿cómo podemos hacer la mejor tarea para que esto suceda, ¿no? Dirigir al usuario aquí sin necesariamente no indexar o eliminar la indexación de todo esto, porque es contenido único e importante también, ¿no? Entonces, es ahí un poco el reto, pero definitivamente yo creo que tú has demostrado y has explicado muy bien aquí cómo se puede hacer sin lugar a duda. Y el tema de desoptimizar, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Nuestro trabajo es saber cuándo tenemos que optimizar y saber también cuándo, en qué escenarios tenemos que desoptimizar aquellas páginas sin bloquearlas completamente o no indexarlas completamente, porque vale la pena y necesitamos llegar a un objetivo, ¿no? La visión estratégica aquí lo es todo. Exacto. Bueno, pues yo te voy a preguntar ahora sobre procesos y sobre todo procesos SEO que quizás no evolucionan como tú esperas. Entonces, no sé si nos puedes contar aprendizajes de ese tipo de casos en los que te ha sorprendido que un proceso SEO no ha salido como esperabas o lo contrario, que sí ha salido como tú esperabas. Me parece que me parece que lo que ha cambiado durante los años, o sea, siempre tuve cuando se trata al SEO técnico, siempre tuve la misma estrategia de, poner los dynamic sitemaps in place y hacer todas las partes que son best practices, inner links, etc. Me parece que lo que no
la mayor parte que no ha sido a mi manera es que he visto distintos tiempos en los cuales mis SERPs se ven afectados. O sea, en algunos sitios he hecho cosas así, por ejemplo, como poner dynamic sitemaps in place y pasó enseguida. El sitio creció enseguida y he visto y podía ver y podía poner mi dedo sobre el momento en el cual hicimos este esfuerzo y funcionó inmediatamente y feliz. Pero eso no siempre pasa en todos los lugares, así que me parece que bueno, hicimos muchísimos esfuerzos técnicos bueno, antes de Forbes, y yo pensaba que, por ejemplo, para Datacamp, y yo pensaba que el impacto va a ser inmediato, y no fue, hubo un impacto, pero tomó muchísimo más tiempo de lo que pensaba. Así que al principio estaba empezando a dudar si esa era la prioridad que debía haber tomado, porque en el pasado eso ha funcionado, eso ha tenido un impacto inmediato. En este caso no tuvo un impacto inmediato, tomó como 3 meses y no fue un crecimiento inmenso como el que me esperaba. También además he notado en distintas industrias que está tomando muchísimo más de lo que ha tomado antes indexar a las páginas. O sea, muchísimas veces he puesto contenidos y bueno, y enseguida, y las cosas enseguida aparecen en los SERPs y a veces puede tardar semanas. Me parece que depende de la industria, depende del sitio, depende del technical setup, o sea, si por ejemplo, en eToro llegamos a un punto buenísimo que cada nuevo producto que poníamos por por el enlazamiento interno y por los Dynamic Sitemaps, enseguida se veía y aparecía en los SERPs. Pero eso no siempre pasa y entonces llega el momento que tenés que explicarle a tus jefes, bueno, por qué no hubo un crecimiento inmediato, porque yo, bueno, de mi experiencia sí era inmediato, así que eso me sentía como que era algo que puedo con mucha confianza decir, sí, vamos a hacer eso y va a crecer inmediatamente y bueno, y no ha pasado. Así que, pero bueno, me parece que lo más importante es que, bueno, siempre tener confianza en que, bueno, es un best practice, así que aunque las cosas por alguna razón toman un poco más de tiempo en comparación quizás a otras industrias o a otros tiempos, las cosas sí van a pasar y esa sí es la dirección correcta y sí, I stand behind mis prioridades de lo que quería conseguir. Así que sí, me parece que las cosas no fueron a mi manera con respecto al tiempo que tardan las cosas. Por eso me parece que mi aprendimiento de todo eso es, a pesar de que tengo el gran presentimiento y tengo mucha experiencia en sabiendo que este esfuerzo específico enseguida va a mejorar la situación, quizás no debería comunicárselo a mis jefes que va a ser inmediato y quizás tomar más, ser un poco más bueno, darles una estimación un poco más larga. Realista, ¿no? Realista, exacto. Ser Menos precavida en ese optimista, sentido. sí. La cuestión es esa, para nosotros rápido o a corto plazo en SEO significa una cosa y para quienes no están necesariamente dentro del SEO, corto plazo es el día de mañana, ¿no? Directamente. Es verdad, pero como he visto las cosas pasando en esa velocidad, entonces, y yo bueno, estoy probablemente no estoy en la mejor profesión porque soy muy impaciente. Y por otra parte, con SEO hay que ser muy paciente, pero he visto las cosas pasando muy rápidamente y bueno, pero no, a veces eso cambia en distintas industrias y en distintos tiempos y como pasan los años. Así que sí, ese fue mi aprendizaje mayormente.
Bueno, definitivamente la gestión de la expectativa es algo que en SEO a nivel general nunca viene mal, ¿no? Sobre todo cuando estamos comunicando. Ya para ir terminando, la última pregunta que teníamos para ti, yo creo que viene muy de la mano de esto último, ¿no? Quizás un último consejo, una última recomendación para todas quienes están viendo esta entrevista para seguir desarrollándose de forma exitosa en el SEO y también cosas a evitar, ¿no? Cualquier cosa que tú creas que es importante, no solamente priorizar y enfocarte en ello, y esos otros aspectos que creas que es importante, que también es importante no tomar en cuenta o no preocuparte o minimizar. Entonces, para seguir desarrollándose, antes que nada, siempre tener en cuenta que siempre te vas a seguir desarrollando. Así que no importa si estás 1 año, 2 años, 10 años en SEO, hay que tomar en cuenta que siempre vas a tener que aprender cosas nuevas y estar abierta para aprender cosas nuevas. Y si no te gusta eso, bueno, no es la profesión para ti, pero bueno, siempre hay que tener la mente abierta para aprender cosas nuevas. Yo recomendaría muchísimo Twitter, seguir a, bueno, todos los personajes de SEO, bueno, en este caso a Leila, MJ, una de las gran expertas para seguir en el mundo de las latinas en SEO. Y bueno, pero hay muchísimos expertos, hay la lista de Search Engine Journal, por ejemplo, la última lista que hicieron, bueno, en la cual logré aparecer. Pero hay muchísima, me gusta esa lista, no porque aparecía ahí, era 202 people to follow en SEO, era en el 2020. Me gusta muchísimo esa lista porque hay muchísima gente que yo conozco personalmente y sí los aprecio como expertos de verdad, no como los nombres que siguen repitiéndose en distintas listas, porque fue una lista distinta porque también ellos juntaron esa información de Twitter y las recomendaciones de la gente de Twitter, de la gente que más les viene, de las cuales más aprenden al seguir en Twitter. Así que yo recomendaría esa lista para seguir la gente en Twitter. Sí, siguiendo las noticias, anotarse en los newsletters, otra vez Aleida, te hago la propaganda, para SEO FOMO. Y sí, todos los newsletters posibles acerca de SEO, a mí me ayuda muchísimo porque eso también te ayuda si no estás al tanto de Twitter 100%. Bueno, tenemos a estas personajes increíbles que coleccionan toda la información que pasó durante la semana, todas las noticias, para no perderse nada. Porque yo, aunque no importa cuánto tiempo me la pase ahí, siempre me pierdo algo que quizás fue muy importante. Así que eso me ayuda muchísimo. Twitter SEO y también, bueno, utilizar, ir a las conferencias, me parece que es muy importante. Muchas son virtuales, así que ayudan mucho. Yo recomendaría no ir a todas las conferencias, pero mayormente fijarse me parece que la mejor manera sería hacerte un plan en donde quisieras desarrollarte en SEO y buscar esas conferencias que pueden hacer exactamente eso. Por ejemplo, yo con paginaciones o con SEO internacional o e-com. Cuando identificas lo que consideras que es tu vulnerabilidad, digámoslo así, entonces esos lugares donde tenés que atacar, donde ves contenidos relevantes. No diría ir a 100% de las conferencias, porque si hablan de cosas que ya sabes, no vas a aprender muchísimo más. Pero sí, identificar las partes donde necesitas ayuda, soporte, validación y ir a esas conferencias, además de los newsletters y Twitter. Recomendar evitar, me parece, no, no quiero decir blogs específicos o cosas así, pero me parece que sería muy importante, vuelvo a Twitter otra vez, para
preguntarle a los expertos o ver lo que los expertos están haciendo, o a dónde van, o a las conferencias, para ir a cosas que realmente te sirvan, y no seguir a todos los blogs y toda la gente. Yo diría seguir no seguir demasiadas personas. Yo, por ejemplo, solo tengo ese número, 999 personas que sigo en Twitter. No por, la única razón porque quiero quedarme enfocada únicamente en las personas que me dan valor en lo que quiero aprender, las personas de las cuales aprendo. Así que yo recomendaría también estar enfocado en eso. Si quieres mejorar en Technical SEO, en International SEO, seguir solamente esas personas y utilizar Twitter como no don't spread too much, y solamente sí, entender lo que necesitas hacer y focus, enfócate únicamente en lo que necesitas. Genial, yo creo que son muy buenos consejos para realmente, sabemos que hay tiempo limitado, todo el mundo tiene tiempo limitado, y por otro lado hay muchísimas alternativas y opciones para aprender, y es importante saber dónde priorizar, ¿no? A dónde enfocarte más para maximizar el valor que obtiene en base a lo que te interesa, que puede ser una cosa o la otra también. Así que son consejos muy, muy útiles, Orit. Muchas gracias. Además, última cosa que diría es que cada vez que hay una noticia o una información acerca de algo que te interesa, cuando lograste identificar un blog que te interesa o una guía sobre algo que te interesa, no utilices solamente una guía o una perspectiva acerca de algo. Si te gusta esa opinión, fíjate si un par de otros expertos están en la misma dirección, así para validar las cosas que está pensando, porque hay mucha información que no es, que yo no dependería de ella, así que es muy, muy importante validar todo lo que lees por internet. Sí, validarlo y testearlo, de ser posible también con tu propio sitio, si puedes, en un entorno seguro, ¿no? Antes de lanzarlo completamente a producción. Sabemos que eso puede ser un poco más difícil según en qué circunstancia, ¿no? Pero en la medida de lo posible sería lo ideal también. Sí, validar además si lo que se está diciendo en esa guía es tomarlo a tu contexto de tu sitio, porque, por ejemplo, otra vez, Aleida, sobre el curso de SEO internacional que hicimos, que cuando me mostraste esos ejemplos de los grandes brands en el mundo como Airbnb y todos esos gigantes que hacen cosas, hacen muchísimos errores, y ellos pueden lograrlo a pesar de esos errores porque son grandes y tienen ese entity in place, pero no es necesariamente algo que tú puedes hacer como SEO de una compañía más chica. Así que por eso es mi conexión a Silkfred. Yo no podía hacer las cosas que, por ejemplo, ASOS hacían, que son muchísimo más grandes, y pueden, y lo que ellos hacen yo no copiaría para mi sitio porque estamos en un lugar totalmente distinto y ellos están totalmente establecidos y pueden, hacer sus cosas a su manera. Así que yo necesitaba hacer las cosas que están 100% relevantes a lo que estoy haciendo. Así que siempre lo que estás leyendo, tómalo en el contexto de lo que estás haciendo tu sitio, tu industria, tu contexto. Eso también es muy importante. Perfecto. Muy bueno, sí. Muchísimas gracias, Orit, de verdad. Muchísima información, muchísimos consejos. Aprecio un montón tu tiempo y bueno, todos los tips que has compartido con nosotras, de verdad que sí. MJ, no sé si quieres comentar algo. A mí se me ha hecho corto, pero vamos, muy, muy ameno, tu español perfecto, o sea, no, vamos, creo que toda la comunidad de mujeres en SEO va a estar súper contenta porque has dado como bastantes claves y creo que aunque es una entrevista así distendida, salen cosas que son accionables, que se pueden poner en marcha o se puede por lo menos intentar cambiar determinadas situaciones, así que para mí me parece de mucho valor.
Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras, la verdad. Gracias por la confianza en mi español SEO de principiante. ¿Qué va? Y sí, Hablas perfecto, ¿no? Sí. ¿Qué dices? Para nada, hablas perfecto. muchísimas gracias y sí, la pasé hermoso. Muchísimas gracias por invitarme. Genial, pues nada, queda inaugurada nuestra ronda de entrevistas, ¿no, Aleida? Eso es, gran primera edición. Y esperamos Sí. que cualquiera de vosotras que le estáis viendo ahora mismo y queráis participar, simplemente nos tagueáis, nos mandáis un mensaje directo a través de la comunidad de Slack y con gusto organizamos una con vosotros también. Eso, queda dicho. Ahí os esperamos vuestras solicitudes. Y nada, nos vemos en la siguiente. Ahora vamos a poner aquí el cierre del vídeo para que dais like y suscribáis al canal y todo esto. Y nada, darle las gracias a Ori de nuevo y que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Eso es, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Orit, nuevamente. Y bueno, esperamos tener muchísimas más contribuciones tuyas, esperamos en un futuro también. Muchísima suerte con la nueva aventura. posición, sí, con el nuevo puesto. Estoy segura que lo va a petar como lo has hecho con todas las demás. Muchísimas gracias. Chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.